En este video voy a hacer un pequeño repaso a la historia antigua de la humanidad y a los eventos políticos que están pasando a la actualidad. Y vamos a ver cómo hay coincidencias bastante interesantes. En la foto vemos un sacrilegio hecho en una calle de la colonia Roma, en México. Aquí vemos a Jesucristo y alguien le ha puesto el traje de Superman. Esta imagen podríamos considerarla como la imagen del anticristo. ¿Y por qué podemos considerarlo el anticristo? Porque si nos fijamos, Superman tiene todas las características de el anticristo de la Biblia. Primero podemos ver que en el pecho lleva una serpiente con un ojo y un cascabel. Lleva una capa roja como los demonios o los Dráculas, los hijos del dragón, que son los demonios de Rumanía. También lleva, la ropa es azul, como los genios árabes, los jinn árabes, que son azules, el famoso genio de la botella, que en Disney te da 3 deseos y es muy simpático, pero en la realidad, a cambio del poder, te toma el alma. Y viendo este pequeño repaso mitológico a esta imagen, pues vamos a empezar con un capítulo del Apocalipsis, que dice: pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de su robo. ¿Por qué sacamos esto? Porque aquí vamos a ver a los ídolos. Y voy yo a exponeros mi teoría de qué creo yo que significan los ídolos en la Biblia. Aquí vemos una reproducción de la cueva de San Francisco en Baja California, México. Y aquí os voy a contar lo que yo creo que sucedió. Hace muchos miles de años, o millones, quién sabe, un ser humano vio un árbol y vio un venado y vio una cosa real y la pintó en una pared. Ahí comienza nuestra historia, quizá la historia de la separación de la realidad. Dice la Biblia que adoran falsos ídolos, de madera, etc. Entonces, podemos suponer que a lo que se refiere la Biblia, al menos así lo pienso, es a que los seres humanos dejan de adorar a lo sagrado y comienzan a adorar cosas que no tienen una realidad, como puede ser ese dibujo que estamos viendo. Dice la Biblia que hubo una antigua civilización llamada Babilonia que fue destruida por Dios, fue dividida y destruida. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué digo Babilonia? Porque cuando se lee la Biblia se comprende que hubo dos grupos hebreos, los que estaban con Yahvé, Jehová o Dios, el Señor, y otro grupo que adoraban a ese becerro que probablemente estamos viendo ahí, a Baal, el becerro de oro. Pero, ¿y nosotros en nuestra sociedad? También tenemos esos ídolos que han sustituido a Dios, a los cuales adoramos. Pues bueno, quizá como curiosidad, quizá como casualidad, aquí tenemos a uno de esos ídolos, los nuevos ídolos, que han sustituido a los dioses. Se trata de Leo Messi. ¿Existe la casualidad o es una broma del destino? Porque si os fijáis, los dos mesías del fútbol son Leo Messi y Cristiano, y ambos tienen el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Messi es Mesías y Cristiano, todos sabemos que son los seguidores de Cristo. Por lo tanto, los jóvenes de ahora ya no siguen a Cristo, ya tienen otros Mesías, que son estos Mesías de carne y hueso, que en mi opinión son los que la Biblia condena. Pero hay otros Mesías, muchísimos podríamos poner. Como ejemplo os pongo a John Lennon, el que llegó a decir: el cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé
¿qué será primero? ¿Si el rock and roll o el cristianismo? Está claro que Lennon es uno de esos nuevos profetas, nuevos dioses de los que habla la Biblia. Son dioses humanos que quieren sustituir a Dios. Ellos se creen más importantes que Dios. El tiempo dirá si Lennon tiene o no razón. La cuestión es que ahora estamos con los héroes de carne y hueso, los nuevos dioses. Todos sabemos que lo sagrado y lo santo pertenece a la bondad y al dar por los demás. Sin embargo, diablo significa el que divide, y viene del griego diabolos. Quizá de ahí vengan los partidos políticos, los partidos de fútbol. Y quizá de ahí venga la democracia, ya que democracia puede ser también el poder del demonio. Los demos o demoi eran una minoría de los mejores griegos que gobernaban por derecho divino. Ellos eran los que de verdad gobernaban en la democracia, no los esclavos. Pero por aquí podemos verlo en la caricatura a uno de esos dioses de carne y hueso. Y nos podríamos preguntar a nivel anecdótico, si conoces el catolicismo, ¿son dioses? ¿Los tratamos como tales? Pues fijaos qué curiosidad. A los dioses, a los santos, por ejemplo a la Virgen María de mi pueblo, se le hacen votos. A esta gente, a los políticos, se le hacen votos. A la Virgen se le piden promesas. A los políticos se le piden promesas. El incienso, igual que la ceniza de lo que ya no sirve, se pone en urnas. Y también el voto que se le hace a los políticos se pone en urnas. Pero vamos a seguir adelante viendo cómo lo sagrado se va perdiendo. Quizás sean estos tiempos los que nos van a llevar a la destrucción de la sociedad. Quizás no, quizás esté exagerando, pero cuando se pierde la sacralidad, cuando se pierde lo importante y lo sagrado, la sociedad se corrompe y desaparece. Y aquí os voy a poner un buen ejemplo, el Día de Muertos, una fiesta que llevo ya muchos años estudiando, ya llevo más de 12 años en México. Cada año suelo visitar diferentes panteones de diferentes lugares, en los cuales veo los preparativos antes y después la celebración en sí. ¿Cuál es la base del Día de Muertos? Pues la familia, es pedirle a Dios, a lo sagrado, que proteja las almas de tus seres queridos. También es el recordar a esa familia, recordar a las personas que se mueren. Entonces todo es sagrado, es respetuoso y se hace con el corazón y con el alma. Con el corazón y con el alma se hace lo sagrado, con la mente se hace lo material. Y aquí vemos un niño mexicano de Xochimilco. Él está junto a sus abuelos y otros familiares, ya que en este panteón concretamente cada familiar se va poniendo uno encima del otro, de forma que toda la familia está en la misma tumba. Y este niño está heredando no solo eso, está heredando el recuerdo de sus antepasados, el valor de la familia, está aprendiendo a respetar y está recibiendo lo sagrado, está comprendiendo qué es la vida y la muerte, está aprendiendo a vivir, pero también al mismo tiempo a morir. Esa sabiduría básica es la misma que se encuentra en cualquier libro religioso, no solamente en la Biblia. Cualquier libro religioso como Mahabharata, Tao, cualquiera, te explica que hay cosas sagradas y hay cosas que hay que respetarlas siempre. Sobre los libros sagrados veremos un poco más adelante. Pero ya podemos pasar a la siguiente. Y aquí ya estamos viendo a un niño de la ciudad. Esta foto la tomé ya en el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Roma. El muñeco estaba diciéndole en inglés al niño: te voy a matar, te voy a triturar, voy a destrozar tu cuerpo, te voy a desmembrar, jajaja, y se reía. El pobre niño es un niño, los niños actúan por imitación. Ese niño, sin saberlo, está siendo llevado a la adoración de la muerte. No es ningún secreto que los psicólogos no recomiendan que los niños se traumaticen con este tipo de cosas, pero eso no importa. Hoy día
en lo que son las grandes ciudades se está perdiendo el valor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido con el Día de Muertos, como vemos aquí en las dos imágenes? A la izquierda vemos ya la comercialización. Ya el altar no se hace para recordar a la familia. Acabo de estar hoy aquí en una famosa colonia de la Ciudad de México y ya los altares los organizan los negocios, los políticos, y los turistas van y le toman fotos. Ya en realidad se ha convertido en un espectáculo. Se perdió la tradición, se perdió al mismo tiempo el recuerdo de los antepasados, se perdió la familia, se perdió la convivencia. Es decir, se perdió el valor que tenía la fiesta. Ahora es simplemente comercial y probablemente, como pasa con todas las tradiciones que pierden lo sagrado, degenerará y acabará convirtiéndose en una perversión. Sigamos adelante y veamos cómo se está haciendo ese cambio de la tradición mexicana o humana, antigua, del antepasado, católica cristiana, de valorar la familia, valorar el recuerdo de los antepasados, valorar la convivencia de la familia, valorar la enseñanza a los niños, crearles a los niños una creencia y una sabiduría que pueda ayudar a mantener su país, su comunidad, su pueblo y su familia, a la imagen que vemos a continuación. A la derecha vemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la Basílica de Nuestra Señora de la Guadalupe, concretamente de la ermita que hay o la iglesia que hay en el Cerrito, en el cerro del Tepeyac. Aquí a la derecha pues ya vemos, es una figura para muchos real, para otros abstracta, pero yendo más allá de la discusión de si Jesús existió o no, es una figura de una persona que da la vida por los demás, que busca el bien de la gente y que quiere servir como ejemplo de lo sagrado. Hijo del Padre, su madre es sagrada, representa el bien, o al menos esa es la idea. A la izquierda vemos ya a Superman, que es un periodista que guarda el secreto. Fijaos que se habla hoy día mucho de las teorías de la conspiración. Y es muy curioso, en la película de Superman, que ya hemos visto antes, que es el demonio, porque la S de Satán la lleva en el pecho, lo más curioso es que viene de Krypton, y Krypton viene de criptos en griego. Cripto tiene varios significados. Uno puede ser subterráneo o tumba, por de ahí cripta, pero también puede significar secreto o oculto, encriptado, oculto, y una conspiración es algo oculto. Y fijaos que Superman era de la prensa, un gremio al que yo pertenecí. Fijaos quién guarda el secreto del mal, si tuviéramos en cuenta que este señor fuera Satán. ¿Quién guarda el secreto? ¿Quién guarda la mentira, lo oculto? La prensa. Hoy día, estas fantasías que podrían parecer inimaginables hace años, parecieran estar convirtiéndose en realidad, y estamos viendo en la prensa comportamientos alucinantes de manipulación. Este cambio también se da en otros niveles. Por ejemplo, esta es una publicidad a la derecha que se movió mucho en México cuando llegó una famosa tienda de café. La sirena de dos colas, para los que no lo conocen, es el demonio Abraxas. Y a la izquierda vemos la Virgen de Guadalupe. Entonces aquí vemos ya que cuando una cultura quiere conquistar a otra, o cuando la ha conquistado o la está conquistando, lo que hace es imponer sus símbolos sobre los símbolos de la otra cultura. La Virgen de Guadalupe, la Virgen que representa el mestizaje y el nacimiento de México, que en su manto lleva el manto de estrella, que es la diosa Citlaninicue, que lleva su vestido lleno de flores, Xochipilli, que tiene a Tonatiuh alrededor, el dios del sol, que es también el Quetzal, pájaro, el Quetzal, y que representa también la parte cristiana y católica que se fusionó con la indígena. Ya está cediéndole su terreno, igual que Cristo, a Superman. Ahora Superman es el héroe de los niños, y ya tenemos cómo están haciendo las sustituciones. En ese mismo caso podemos ver el caso de Frida Kahlo,
es ese punto de sustituir a los dioses o a lo sagrado por los hombres. Ya no adoramos a un ideal sagrado. ¿Por qué? Porque la Virgen María es el ideal de la madre que da a luz. Fijaos qué expresión tan bonita, dar la luz, dar a luz, traer de la oscuridad a la luz, a la vida. También la Virgen María representa a la naturaleza. La madre naturaleza es la creación. Bueno, nuestra madre, en nuestra sociedad actual, los niños quizás no tanto, pero una madre es muy importante en una familia. La familia, la base es la madre. Entonces de ahí, de la Virgen, de un ideal, pasamos al ideal personal. Ya es el ídolo de carne y hueso. ¿Qué pasa? Que nadie puede decirle a la Virgen María que se aparezca cada domingo en la televisión a decir algo, pero a un actor de Hollywood sí. Entonces ya al sacralizar a los actores, al sacralizar a los deportistas, a los políticos, ya la corrupción está garantizada, porque si la gente ve como Mesías a un ser humano, como dice la Biblia, y ese ser humano, como todos nosotros, incluyéndome a mí, es un corrupto, porque todos somos corruptos al final, de una forma u otra, procuramos o intentamos ser mejores, es verdad, la mayoría de los seres humanos quieren ser mejores y ponen voluntad, solo una minoría es la corrupta, pero al fin y al cabo somos débiles ante las tentaciones del dinero, como veremos a continuación. Pero para ver las aberraciones en las que vivimos, por la cual los que hayan leído la Biblia estarán de acuerdo conmigo en que pareciera que estamos llegando al fin, al Apocalipsis, o los que hayan leído el Mahabharata también comprenderán que si es la época de que Krishna y Arjuna o Nara y Narayana regresen para destruir todo esto a un Kali Yuga, que lo llaman Kali, diosa de la destrucción, pues eso lo podemos ver aquí en esta imagen. Esta imagen es hace muy poco tiempo en un bar de Nueva York. Un transexual o travesti, me van a perdonar, no me conozco yo todos los nombres estos que han puesto de género, que hay muchos y no me los conozco, pero bueno, un hombre vestido de mujer, mientras que una mujer con la boca abierta, como si fuera una carabela del Día de Muertos, le arenga a que corte una falsa barriga que tiene, y cuando abre la barriga saca un muñeco de niño y todo lleno de sangre, que viene lleno de sangre, y lo pincha y se embadurna toda de sangre. A la izquierda pues vemos lo que ha hecho que la humanidad y Europa prospere durante muchos siglos y lo que llevó a Europa a ser un lugar quizá modelo de la civilización, y a la derecha estamos viendo ya su destrucción de nuevo. Pareciera, para los que han leído la Biblia, un capítulo de Sodoma y Gomorra o el capítulo de Babilonia, cuando los ángeles entran ya en la ciudad no tiene salvación. ¿Cómo hemos llegado a esta perversión? ¿Cómo puede una persona escenificar un aborto en un escenario y la demás gente verlo como normal? ¿Y cómo pueden ser los ídolos de nuestra sociedad? Estos personajes de carne y hueso que llegan a tener una degeneración que va más allá de lo que podamos imaginar. La verdad que todo lo que se diga sobre esto, creo que cualquier persona normal que tenga bien su mente y su corazón y su alma comprenderá que hemos llegado a una perversión total. Dice la Biblia, y dicen otros libros sagrados, que cuando los seres humanos llegan a esos niveles de perversión y de degeneración, Dios actúa y los castiga. Eso lo veremos muy pronto. Si es cierto, veremos cómo esta sociedad se autodestruirá y Dios abrirá paso a otra forma de vida, o veremos que no pasa nada y la degeneración continuará, pero al final parece que esa degeneración también acabará con el mundo.
Entonces, con Dios o sin Dios, pareciera que nuestra sociedad está condenada. Pero vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de las leyes y de los libros. Algunos de vosotros habréis leído las leyes de Manu, uno de los libros más antiguos de la India. De ahí viene la palabra man en inglés. También de ahí viene, curioso, la palabra Manuel. A Cristo le dicen Emmanuel, de ahí también viene, del indoeuropeo. Las leyes de Manu son unas normas para una época y muy estrictas en la que se dan órdenes para todo lo que una persona tiene que hacer. Cada cosa que una persona, un sacerdote o cualquiera tiene que hacer, la tiene que obedecer. Igual que esas leyes, nosotros vamos a hablar que es la Biblia, que son las leyes que durante muchos siglos los cristianos católicos han obedecido. Y ahí está el libro. Es muy sencillo. Tiene 10 mandamientos, pero no los vamos a ver todos, solo vamos a ver 3 de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con el no robarás y también con el no matarás. Aquí dice no robarás y no matarás, ¿no? Vamos a ver cómo un artículo de este diario, La Jornada, ya nos va a dar una pista. Amplían el despojo de tierra en el plan energético. Está claro que, volviendo a la Biblia, o al menos a esos 10 mandamientos, está claro que habría un papa que rompería el mandamiento, o un político, o una persona normal que rompería el mandamiento, pero habría al menos un castigo moral. Lo que nos está dando esta portada de periódico, que tomé ya hace bastantes años, es una pista. Ya con las constituciones, ya robar puede ser legal. Y no digo concretamente esta ley, no la he estudiado, pero lo que vengo a decir, ¿cuántas leyes hay hoy que literalmente nos están expoliando a las personas? Hoy día puede ser legal matar y robar. ¿Por qué? Porque ya no hay una ley divina que lo prohíbe, sino que ya son hombres los que dictan las leyes. Entonces las constituciones y las enciclopedias se han convertido en esos libros sagrados que escriben los hombres, que cambian cada vez que ellos quieren y que, desafortunadamente, en muchos casos, están escritos por hombres corruptos o son ambiguos y no aclaran las cosas. Podemos poner un ejemplo. El juramento de Hipócrates griego obligaba a no realizar el aborto. Era muy específico, no realizar abortos. Después de la Guerra Mundial, la ONU lo cambia, le quita eso y habla de defender la vida. ¿Pero qué es defender la vida, la muerte? Y eso tan abstracto hace que ya las leyes puedan ser usadas a conveniencia de los dioses, que son hoy los políticos principalmente. Igual pasa con no matarás. Aquí comparto con ustedes una fotografía muy simpática, aparentemente, de una vedette sobre una bomba. Si os fijáis, la curiosidad, su mano izquierda está poniendo los cuernos disimuladamente, te está poniendo una maldición. Pero más allá de eso, comparto con vosotros 2 noticias. Una de 2013, que dice que la guerra de Irak fue un engaño, y otra que nos explica cómo provocó 500.000 de muertos en 8 años. Es decir, esta guerra fue justificada por los hombres. No matará. Aquí en este caso tengo que hacer una puntualización. Una cosa es defenderse o matar para comer, y otra cosa es matar por vanidad o asesinar. En ningún lado de ningún libro sagrado se dice que no mates a un conejo para comértelo, o que no te defiendas de un enemigo. No, aquí a lo que se refiere los libros sagrados y la Biblia es a dar muerte a alguien inocente, Por eso Cristo, para que su ejemplo sirva al mundo, tiene que ser un inocente, que no ha cometido pecado, porque si no, no funciona el ejemplo. En este caso es la victoria de la vida ante la muerte. ¿Por qué? Muy sencillo, en mi modesta opinión,
¿Cuál es el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo es que para que todo el mundo viera lo malos que eran los romanos y los del Sanedrín, tenían que sacrificar al más bueno de todo. Es de esa forma como todo el mundo puede ver al mal en su máxima expresión cuando está sacrificando al inocente. Es un pensamiento filosófico, creo que muy interesante. Pero vamos a seguir y ahora vamos a darle un toque de humor a este video y nos vamos a ir con los páganos. Con los paganos, nos paga. Páganos, nos pagan. Los paganos eran las iglesias romanas. Aquí tenemos el símbolo de Saturno, que es la S y el palo, es la serpiente subiendo por un palo. También de ahí viene la palabra money en inglés, muni, de moon, porque esos templos paganos eran a la luna. Y también hay que recordar que dinero significa cosa monstruosa. Páganos nos paga, páganos nos paga. Es divertido, ¿no? Hoy día podemos decir 100% que nos encontramos en una época de paganismo, o por lo menos tenemos que pagarle. Es muy sencillo comprender por qué en el Imperio Romano hace muchos siglos la Iglesia recibió uno de los mandamientos de prohibir la usura, los bancos, los préstamos. Fijaos que no se prohibió el uso del dinero. Incluso Cristo dijo, dale al César lo que es del César. El dinero es una herramienta. Pero hoy ya, cuando aparece la usura que tantos siglos para bien prohibió la Iglesia, se convierte en un Dios. Pero después ya, cuando vemos las burbujas inmobiliarias como la de España o la de Estados Unidos, ya se convierte en lo que es un hombre, en un monstruo. El dinero es una cosa monstruosa, porque ahora se está usando para endeudar a las personas y para esclavizarlas. Está claro que si Cristo volviera, se iría a los nuevos templos paganos, látigo en mano. Y el siguiente paso que vamos a ver es el de la libertad, el del ser. Una cosa que también garantiza la Biblia, la libertad del ser humano. Su alma es algo sagrado, divino. Igual la naturaleza es algo sagrado, divino, ha sido creado por un creador, pero esa sacralidad ya se perdió. Esta la tomé en Uxmal, en un zoológico que acaban de abrir en Yucatán. Es decir, por un lado estamos extinguiendo a los monos y abrimos zoológicos. Sobre eso recomiendo uno de mis videos que se llama Soñando con la libertad. Pero ahora vamos a ver cómo etimológicamente las palabras son muy importantes. Dios creó el mundo usando la palabra. La palabra es un sonido y también es un símbolo. En el plano espiritual, la palabra es creadora. Un pensamiento, una palabra implica un montón de vivencias. Por ejemplo, si yo recuerdo la palabra padre, yo recuerdo a mi padre ya fallecido y puedo tener una gran cantidad de recuerdos hermosos, tristes, dolorosos, porque la palabra implica mucho más que el simple conjunto de letras. Aquí vemos este animal ya ha sido apartado. A mí no me gusta decirle animales, es lo que nos han enseñado, pero aquí os voy a proponer una forma de verlo diferente. Son seres para mí, son criaturas de la creación, ¿no? Crear y criar, creas y cría, criaturas. Aquí vemos la palabra animal y ánima. Fijaos, ánima, todos conocemos que hoy que grabo este video es Día de Muertos, la noche de las ánimas, el día de las ánimas, la noche de las ánimas. Ánima significa alma, por eso tenemos ánimo, o una persona que tiene depresión está desanimado, está perdiendo su alma. El ánimo es el alma libre, un alma que no se entrega. No necesariamente me refiero
a rebelión contra la autoridad, en este caso si sería la autoridad de Dios, o en el caso de una sociedad laica la autoridad del presidente, que al final es como el nuevo Dios, es quien tiene la autoridad. Me refiero más a la libertad del alma. Ánima es el alma libre. La foto de la izquierda la tomé en una visita en la que fui a ver al quetzal, esa ave maravillosa, que es un ejemplo de lo que es un alma libre, porque afortunadamente el quetzal se niega a vivir en lo zoológico. Él solo vive en libertad. Si lo metes en una jaula se muere. Pasa igual que con el ruiseñor en España, un ave que canta muy bonito, muy hermoso y que es muy difícil de ver y que también muere cuando está en cautividad. Ahí está el guía que me llevó a ver afortunadamente al quetzal muchas veces. Esa es la naturaleza, esa es la creación de Dios, es el alma libre, es el ánima, el alma libre. A la derecha tenemos ya como, si miramos la etimología y tenemos en cuenta que el adversario de Dios es el demonio o el diablo, que es quien divide, al diablo se le considera el señor del mal. Y ahí vemos a la derecha a esta mujer que ya se ha convertido, con todos mis respetos hacia ella, en un animal. ¿Por qué? Porque su alma ya está esclava. Ya sus 5 sentidos han sido hackeados, principalmente el de la vista. Pero como todos están conectados, esa persona ya ha sido desconectada de la realidad. Esa persona, el fin y el futuro de esa persona es vivir en la ilusión. Vivir en el mundo. Aquí vemos bien también lo que quiere decir la Biblia con lo de vivir en el mundo y vivir en lo sagrado, vivir en lo que proviene de Dios o la creación, que para los hindúes es el bonito y hermoso dharma, de dar, ¿no? Yo doy, dharma. A la izquierda tenemos la creación, es la vida, la realidad, lo real. A la derecha tenemos el mundo, lo irreal, la ilusión, la magia, que los babilónicos llamaban el imago, de ahí viene la imaginación. Pero sigamos y veamos cómo las palabras tienen sentido en el siguiente paso. Y es que aquí vemos de nuevo, recordáis, el animal para mí es un ser, cuando es libre. El ser humano cuando es libre es un ser, porque Dios nos creó como seres. Tú eres ser. El verbo ser es el más importante. Aquí vemos en la derecha ya una vaca a la cual se le ha puesto un chip. Ya es una res. Ahora el plan es ponerle el chip a los seres humanos, convertirlos en reses. ¿Se dejarán los seres humanos? ¿Dejarán que los conviertan en reses? Aunque en la realidad los libros antiguos y especialmente la Biblia ya pareciera reconocer que la mayoría de los seres humanos son algo así como una granja, porque son un rebaño. Lo que pasa es que se distinguen 2 rebaños, el rebaño de Dios y el rebaño del mundo. De nuevo vemos esta imagen preciosa que tomé a la izquierda, bonita, hace ya bastantes años en un lugar que os recomiendo y es en la Semana Santa de Antigua Guatemala. Una fiesta hermosa por cómo la gente la vive. Ahí vemos al niño, ese niño es libre, se le nota la libertad, va corriendo en libertad. A la derecha vemos ya lo que están convirtiendo al ser humano, animalizándolo con respeto y repitiendo que no me gusta la palabra animal, porque además animal, como hemos visto, tiene el mal al final. Y ahí veis, esa niña lo tomé en la colonia Roma. Siempre siento una gran tristeza y algunas veces casi siento ira cuando veo cómo una madre puede llevar a su hijo amarrado como si fuera un perro. ¿A dónde hemos llegado? Quizá la perversión anterior del transexual o travesti, o no estoy seguro qué era, clavándose el cuchillo en el vientre embarazado para después sacar un muñeco ensangrentado y acribillarlo a cuchillada, sea menos triste y doloroso que ver cómo una madre a su propio hijo
lo trata como si fuera un perro. Pero ahora nos vamos a ir a ver cómo la naturaleza algunas veces, de forma mágica y misteriosa, pareciera que está conectada con nuestros símbolos. Todos sabemos que el símbolo de Cristo más conocido en el catolicismo es la crucifixión, la cruz. Y fijaos que hace unos años, con la idea de evitar que se deforestara, me dediqué a tomar fotografías de árboles. Árboles que eran cortados en primavera por el tronco. ¿Qué sucede? Hasta hace muy poco había conocimiento. Las personas, los seres humanos, los campesinos, dirigían las podas. Y las podas solo se hacían en invierno, principalmente en noviembre, donde el árbol está dormido y el corte no le hace daño. Pero ahora ya no. Ahora ya esas podas las dirigen los políticos. Como decimos de nuevo, ya no es sagrado el árbol. Ya es un negocio. Entonces los políticos mandan a cortarlo todas las épocas del año y los están matando. Y fijaos la forma que tiene hasta la forma del crucificado. Esto está tomado en Andalucía, en España. Aquí vemos otro. Tiene la forma del crucificado y aquí hay otra. Son como crucificados y decapitados, ¿no? Es como llevaban el paquete completo. Esto es en primavera, imaginaos, cuando el árbol más sufre. Pero ya, como hablábamos antes, se perdió la sacralidad en nuestro mundo. Nada es sagrado. Ya no hay creación de Dios. Antes un árbol era la creación de Dios. Había que respetarlo. Se le hacía el uso que Dios le atribuyó, que era el uso de calentarnos, pero a la vida se le respetaba. Antes se respetaba todo porque todo era sagrado. Ahora ya nada es sagrado. Y por eso se puede hacer cualquier barbaridad. Y por eso el mundo quizá esté en esta convulsión que está y por eso estamos como estamos, porque nada es sagrado, ni siquiera la vida de un niño o un árbol. Y para los que sean paganos, nos pagan, que crean, por ejemplo, los mismos celtas, para ellos el árbol era sagrado. Yo creo que casi todas las religiones, la vida era sagrada, pero ya no, la vida, desde que las religiones caen y los nuevos dioses son básicamente los políticos y los científicos, pues ya desde que ellos son dioses ya la vida no vale nada, porque para ellos la vida es un número. Las personas son números. Para un científico este árbol es un montón de números. No tiene amor por nada. Y entonces por eso estamos viendo las barbaridades que se están haciendo en el mundo, ¿no? Porque ya no hay nada sagrado. Pero esta es la más impresionante de estos crucificados, porque estos sí parecen tener dos caras. La vida resiste y estos árboles, muchos años después, empiezan otra vez a echar ramas. Algunos murieron, pero otros han sobrevivido al daño. Y aquí os pongo un collage para que veáis, todas juntas, para que veáis esta naturaleza crucificada, que yo os la muestro más que nada porque va con el tema de este video, que es la pérdida de sacralidad. Antiguamente, si os fijáis, los antiguos mayas, los aztecas, los de Tula, los toltecas, los cholultecas, todos veneraban a los ancianos, hasta el punto que los mesoamericanos tenían al Dios viejo. Igual los católicos cristianos, recordáis, Dios es un hombre con barba, anciano, pero no porque sea como dicen con ignorancia, no, pero hay un hombre con barba en el cielo, no. Lo que está representando es la sabiduría, porque el tiempo, la edad y la experiencia, además del conocimiento que uno adquiere con trabajo y con estudio, lleva a la sabiduría. Aquí os pongo una fotografía que tomé en un museo de aquí de la Ciudad de México, el Museo Nacional de las Culturas, del poeta Homero, del siglo VIII a.C., quien escribiera la Odisea, un libro que pues no te cansas de leerlo, que para mí ni siquiera es mito, sino que son símbolos y realidades que si tú adaptas lo que quiere decir la Odisea a nuestros tiempos, encuentras un montón de moralejas y de enseñanzas. Es una forma, por medio de un cuento, de enseñarte la naturaleza de la realidad.
Pero aquí, ¿por qué pongo esa frase? Pongo una frase porque la Biblia también lo dice, y en este caso Jesucristo dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí implica no solo que tu padre y tu madre tengan un derecho sobre ti, no se trata de eso, sino de que ellos tienen la experiencia y ellos dieron por ti, entonces tú tienes que respetar la experiencia. Pero ¿qué pasa? Si os dais cuenta, en nuestra sociedad actual ya no se honra al padre ni a la madre, ya los niños no honran a nadie ni a nada, ni respetan al maestro, ni respetan nada. Me van a decir: eres muy conservador, sí, pero yo creo que después de muchos años que llevo ya leyendo todos estos libros antiguos, que para un ateo pueden ser una pérdida de tiempo, pero para mí creo que tienen unos principios sabios. Si tú descifras la historia de la antigüedad, tú descifras el funcionamiento del mundo, en mi opinión. Y hemos pasado de honrar a tu padre y a tu madre, de que los sabios que tenían la palabra eran los ancianos. En todos los continentes el anciano era el sabio. Los profetas que tenían encima el conocimiento religioso eran los que daban sus opiniones, como en el caso de la Odisea, el famoso profeta de la Odisea. ¿Y a qué hemos pasado? En mi opinión, a la locura total. Hemos pasado del sabio a un niño que no tiene ninguna experiencia, cargado de odio, y no tengo que hablar mal de esta muchacha porque esta joven simplemente no tiene la edad siquiera para tener conocimiento de lo que está haciendo. Simplemente a ella la han puesto ahí su familia y los políticos que quieren usarla. ¿Pero qué han provocado? ¿O qué te dice esto del mundo? Ustedes imaginaos que en vuestra casa, en vez de mandar el abuelo, la abuela, la madre y el padre, manda el niño de 15 años o de 10 o 12 años. ¿Qué le pasa a vuestra casa? Pues muy sencillo. En un mes estáis en quiebra y la casa pues está destruida porque un niño no tiene el conocimiento. Pero para alguien que quiere manipular al niño es más fácil que manipular al viejo. Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. De eso creo yo que se trata. Aquí veis lo que está pasando y bueno, y creo que la prueba de lo que digo está si vemos en estas noticias. Fijaos como en mayo del 2019 Greta Thunberg llamó a los adultos a las huelgas climáticas, manifestaciones. Imaginaos, manifestaciones contra el clima. Es como si yo empieza a llover y me salgo a la puerta de mi casa, hago un cartel y pongo no a la lluvia. No tiene sentido ninguno. Manifestaciones, huelgas climáticas, más bien habría que hacer iniciativas positivas para solucionar problemas, ver dónde está el problema. No, sino que simplemente te vas y le preguntas a mucha gente que por qué está haciendo la huelga y no te lo saben explicar. Pero aquí vamos a ver una línea que se está viendo aquí en los diferentes titulares y por medio de titulares os voy a ir llevando a cómo funciona el asunto este. La Greta Thunberg, la niña sueca que inspira huelgas por el clima en todo el mundo. Por ahí van empezando, ¿no? Venga, protesta. Después los políticos apoyan protestas de jóvenes que exigen acciones contra el cambio climático. Imaginaos, los mismos políticos que han estado 40 años o más controlando el mundo, ahora van a cambiar porque una niña de 12 años les diga que cambien. Claro, eso no se lo cree nada más que un joven, porque alguien ya mayor que conoce cómo funciona no se lo va a creer. Pero fijaos a dónde llega el extremo. Un Nobel de la Paz para Greta Thunberg, una mujer que está llamando, una niña que está llamando a huelgas, protestas, cortar las calles, etcétera, y le quieren dar el Nobel de la Paz. Claro que poco tiempo después, ya veréis cómo van las cosas, poco tiempo después, evolucionando. Aquí ya empiezan las protestas en América Latina y en Cataluña, en España, y en Estados Unidos y otros países. Lo que pasa es que ha habido países que lo han cortado de lleno y de tajo
y otros países donde no ha tenido tanto impacto el llamado, o ha pasado como en Londres, donde salieron a protestar, a cortar el metro, los del cambio climático, y casi los linchan. Entonces, dependiendo de la sociedad, pues las protestas que esta niña llamó a hacer se han cuajado más en América Latina. El discurso de Greta Thunberg en la ONU a ritmo de death metal. Esta quizás sea una profecía, sin querer acusar a la niña directamente de haber provocado muertes, pero irónicamente el destino es así, y la casualidad algunas veces es espeluznante, ¿no? Porque death metal significa muerte metálica, y si miráis la noticia siguiente, en Ecuador ya iban 7 muertos. Disturbios en Santiago dejan 308 detenidos y 167 personas heridas. Quinta noche de disturbios en Cataluña. Los videos de los periodistas de El País, para los cuales Greta es un héroe. Una mujer pide comer bebés para luchar contra el cambio climático en una charla con Ocasio-Cortez. Fijaos a dónde va desembocando esto. Empieza la niña llamando a todo el mundo a salir a protestar, a hacer huelgas, a hacer disturbios, y acabamos con una niña pidiendo que nos comamos a los bebés para evitar el cambio climático. Y después, pues tenemos en Suecia un profesor que propone comer carne humana para combatir el cambio climático. Esta es la enfermedad mental en la que nos encontramos. Las pérdidas económicas por las protestas en Ecuador podrían superar la cuantía del préstamo del FMI que las desencadenó. Fijaos ustedes cómo funciona esto. Esto es, yo lo llamo el efecto Greta. Resulta que yo, personalmente, podéis verlo en uno de mis libros y en muchos de mis escritos, yo soy el primero que considero que la ONU verdaderamente, pues casi que tendría que desaparecer. Pero la solución no es salir y quemar tu ciudad, la solución no es esa. La protesta tiene que ser con inteligencia, porque todo lo que no sea con inteligencia al final va a beneficiar a los mismos, a los de arriba, y va a destruir, que es lo que sucede. Ahora Ecuador se ve con un problema gravísimo. Aquí vemos en Barcelona, la cifra da miedo hasta pronunciarla. Pérdidas materiales por protestas superan los 2,7 millones. En Barcelona, imaginaos. ¿Esto es a lo que se refería Greta, o esto es casualidad, o Greta simplemente era la mecha y después hay hilos ocultos moviéndolo, o simplemente es la estupidez o la mala cabeza de los jóvenes, los niños engañados que han sido llevados a salir a la calle, a cortar calles, a destruir negocios? Imaginaos estas personas, por ejemplo, vemos que han quemado aquí el metro de Chile, han quemado los autobuses. ¿Ahora qué? Y esas millones de personas que tienen que ir a trabajar. Yo soy el primero que he escrito mucho sobre los coches, sobre usar más el transporte público, pero también volver a las cavernas. Quemamos las ciudades y ¿qué hacemos? Ya no somos hombres de cavernas. Entonces hemos pasado de un extremo al otro. La idea de la movilización es mejorar la sociedad. Sin embargo, se van creando grupos políticos radicales, unas veces guiados por manos negras y otras veces de forma espontánea, que acaban convirtiéndose en la destrucción de todo. Chile, Cámara de Comercio de Santiago, calcula pérdidas por más de 1.400 millones, ay Dios mío, tras protestas. Continúan las protestas en varios países del mundo y la ONU llama a evitar la violencia. Fijaos cómo la ONU, que primero usa a Greta, o al menos permite que Greta salga a meter la mecha meses antes, ahora que ya todos los países están en caos y en fuego, dice: líderes, escuchen los problemas de la gente. Pero claro, inmediatamente después, como podéis ver en la esquina de abajo, la ONU, cuando empieza el caos, va a decir que se necesita un gobierno económico mundial. Hay un alemán que hablaba del problema reacción-solución. Se le llama el problema reacción-solución. Este efecto Greta es eso, problema reacción-solución. Primero, la ONU provoca la ira de los jóvenes que ignorantes,
Y muchos con razón salen a protestar. Ponen la mecha y ahora ponen la solución. Lo veremos muy pronto. Yo en lo personal pienso que los jóvenes, con la preparación que tienen, deberían haber intentado una forma más inteligente de protestar, porque quemar los servicios públicos de un país o cerrar una ciudad durante semanas en las que hay miles o incluso millones de personas que su economía depende de eso, la verdad no me parece muy inteligente. A la larga podría beneficiar a los de arriba, porque ese 1 o 2 millones que ya no puede tomar el metro puede con su ira querer que se le haga un castigo a esos que han provocado ese daño. Entonces es una situación muy grave que yo creo que se hubiera evitado si en lugar de a Greta hubieran mandado a una persona adulta a la ONU con conocimiento que hubiera llamado de una forma pacífica y tranquila a proteger el clima. Pero estarás de acuerdo, y dejo ese silencio porque dirás, ¿y por qué no llevaron a alguien con proposiciones buena onda y llevaron a esta niña llamando a la huelga, a la protesta y a la destrucción? Hay preguntas que se responden con este dicho que tanto me gusta. Camina como un pato, nada como un pato, vuela como un pato, hace cuá, 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 cuá. Obviamente parece que es un pato. Y aquí vamos a ir ya terminando al final. Me gusta siempre hacer comparaciones con los libros antiguos, en este caso la Biblia, me encanta. Babel. Todos hemos escuchado hablar de esa civilización, que eran muy ambiciosos, que solo pensaban en el dinero, en el negocio, la ciudad del comercio, esa ciudad pervertida que un día fue destruida por Dios, o quién sabe si se destruyó a sí misma. Y yo tengo ese gusto de tomarle fotos a lo que yo llamo las torres de Babel, que viven en nuestras ciudades. Sobre Babilonia dice el Génesis 11, fue así como usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Me gusta hacer una broma, y es que la sede de la Unión Europea, y no creo que sea casualidad, es una réplica de la Torre de Babel. ¿Significa eso que esa Torre de Babel es la sede del gobierno mundial? La idea es crear un gobierno mundial, como dicen teóricos, políticos, cada vez más. No sé, pero lo que sí está claro es que en nuestro mundo de hoy se usan los ladrillos en lugar de piedras, como podéis ver aquí en la construcción de un rascacielos, y asfalto en lugar de mezcla. Aquí tenemos la jungla de asfalto de la Ciudad de México. Y aquí hay una de las muchas ciudades del mundo cuyas torres llegan hasta el cielo. Esta, en este caso, la tomé en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Entonces, el Parlamento Europeo es una réplica de la Torre de Babel. Estamos viendo la construcción de un gobierno mundial o la caída, porque como está la cosa, más bien pareciera que estamos viendo la caída de un intento de construir una Torre de Babel. Lo curioso es que la Biblia diga que Dios los dividió y los destruyó con esa división y que ya no se entendían. Y hoy día, aunque pueda haber traductores, eso es lo que pareciera estar pasando en esos altos niveles, ¿no? Que ya no se entienden. Algunas veces hay profetas. Este es de un autor de mi pueblo que se llama Balduino Román Macías. Él no es un pintor 100% profesional, tiene su profesión, pero cuando tiene sueños y visiones los pinta y son muy valiosos. Y un día me permitió tomar esta fotografía. Aquí podéis ver a la Torre de Babel, quizá de Europa, porque lo que vemos son euros. Está la gota de sangre, el sacrificio. También está la mano negra, que en este caso está representada por la mano de la Capilla Sixtina. Vemos la pirámide, el símbolo del poder, la gota, el fuego del infierno y el euro. Un poder oscuro, infernal, oprimiendo a la gente a un nivel en el cual está a punto de estallar. Y aquí vamos a hacer un juego con la ONU y la vamos a comparar con este dragón que aparece en el Apocalipsis 13.
Puede que sea casualidad, pero vale la pena mencionarla. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Blasfemar es hablar contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora os hago una pregunta, y os voy a dejar 2 o 3 segundos para que lo penséis. ¿Qué organismo tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación al día de hoy? Efectivamente, la ONU, las Naciones Unidas. Vamos a seguir con el siguiente. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, fijaos que está en mayúscula, y esto está escrito desde hace muchos siglos. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Tesalonicenses 5. ¿Y quiénes son los que hablan de paz y seguridad? La ONU. Estarás de acuerdo que la casualidad es impresionante, y aún más si seguimos adelante y vemos que una de las editoriales más importantes de la ONU se llama Lucis Trust, y que cuando entramos en Wikipedia e incluso en algunas de sus páginas vemos que antes se llamaba Lucifer Publishing Company, que ahora es Lucis Publishing Company. Es decir, que la editorial esta que colabora con la ONU se llama la Compañía de Lucifer. ¿Y recordáis la pirámide que pintó el pintor con la gota de sangre? Son esas sincronías, casualidades o causalidades o coincidencias que te hacen pensar mucho, ¿no? Estamos de acuerdo. Aquí vemos que lo del gobierno mundial, por supuesto, ya hace mucho que no es una conspiración, aunque llegó durante mucho tiempo a serlo. Los mismos diarios y periódicos durante años han estado burlándose de las personas que hablaban de la globalización, mintiendo descaradamente, negándola. Pero hoy día ya es imposible, ya no lo pueden ocultar. Entonces ha pasado eso con muchos otros temas. La prensa al final va a resultar que la película de Superman era cierta, y la prensa es la que está encargada de guardar el secreto o la conspiración. Aquí vemos lo que dice. Es un artículo de la ONU, ahí viene el enlace. La ONU trabaja cada día más con el sector empresarial, así como con la sociedad civil y comunidad académica, como socios importantes para impulsar un proceso de globalización responsable, dijo el secretario Kofi Annan. Pero claro, los periódicos durante muchos años no, la globalización es una conspiración. Hace muy pocos años se burlaban de cualquiera que dijera que venía una globalización. Más de 150 países aprueban el Pacto Migratorio Mundial de la ONU. Un pacto que provocaría un caos tremendo, porque si se abren las fronteras de repente, en la situación que se encuentran los países, se puede provocar un caos tremendo. Pero bueno, ha pasado con el efecto Greta, casualidad o no, y desde que Greta habló, es una locura lo que está sucediendo, y bueno, pues no se puede menospreciar el poder de estas grandes multinacionales. Comparto artículos, mucho, no me voy a extender, pero la ONU dice que se necesita un gobierno económico mundial. Hay otro artículo pregunta, ¿el gobierno mundial son las Naciones Unidas la solución? Es decir, ellos ofrecen como solución, la ONU le pide al G20 acelerar la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, que en realidad es la globalización en una dictadura mundial. La excusa ha ido cambiando durante muchos años. Sobre eso tengo yo 2 artículos que podéis ver en un diario con alma, blogspot.com, que se llama El Homo Pokémonensis y el lado oscuro de los juegos. Ahí yo explico, usando el fútbol y las Olimpiadas,
cómo este proyecto de ir creando el gobierno mundial es muy viejo y cómo se usan estos deportes cada 4 años para realizarlo. El gobierno firma un Pacto Mundial 2030 de la ONU, este es un anuncio de México, y fijaos cómo hay personajes que van trabajando para la globalización. Yo destaco aquí algunos. Einstein. Para Einstein, tener un gobierno global sería la mejor solución para el mundo, y esta es la razón. Otro es Hawkins. Un gobierno mundial, la idea de Stephen Hawking, que fue el que dijo que Dios no existe, para que el avance tecnológico no acabe destruyendo a la especie humana. Otro que pide el gobierno mundial, el Papa Francisco, que pide un gobierno mundial para salvar a la humanidad. Pero abajo es donde vamos a ver, en las 3 de abajo, aquí hay algo que ya no cuadra y no encaja. ¿Por qué? La primera persona que anunció el nuevo orden mundial o el gobierno mundial fue Bush padre. Fue él el que dijo necesitamos un gobierno mundial. Pero ahora si os fijáis en la izquierda, Morales reclama en la ONU un nuevo orden mundial en armonía con la madre tierra. Bueno, aquí hay algo ya que empieza a no cuadrar. ¿Os dais cuenta? El movimiento norteamericano, digamos imperialista, propone la creación de un nuevo orden mundial y su oposición en Bolivia también. Esas son de estas preguntas que en español solo hay que decir un refrán. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y para terminar esta página, pues ahí veis Greta Thunberg y Leonardo DiCaprio finalmente se conocen. Entonces ya estamos salvados. Para concluir, pues una reflexión. No estoy de acuerdo con que la violencia y la destrucción sean la salida. Tampoco creo sabio que la humanidad se ponga en manos de lo que diga una niña de 15 años, que puede ser altamente manipulada, si no completamente manipulada. Están tocando el corazón también de la gente para que si tú criticas a la niña, pues te veas como un ogro, ¿no? Como alguien, ay, está criticando a la niñita. Yo propongo volver un poco a la antigüedad, hay que volver a los principios básicos de la humanidad, a darle valor a la sabiduría de los ancianos, a valorar a las personas por sus méritos, no por quienes son, pero sobre todo lo que quiero concluir después de todo este viaje que hemos hecho desde la antigüedad hasta hoy, hasta los eventos más actuales, hay que volver a lo sagrado, hay que volver a poner la vida por delante. La vida tiene que ser sagrada. La naturaleza tiene que ser sagrada, pero lo más importante de todo es que la palabra debe ser sagrada y la palabra tiene que ser bendecida, es decir, dirás tú, ay, habla como un sacerdote, bien decir bien o desear el bien. Entonces la palabra debería ser bien intencionada. Al final, 2 frases muy sabias, palabras que tienen poder, y una es: por sus hechos los conoceréis, es decir, no por lo que dicen, porque hay políticos que, como hemos visto anteriormente, Bush y Evo piden el mismo gobierno mundial. Sus hechos contradicen a sus palabras. Uno se critica al otro, pero en los hechos son lo mismo. Y las palabras se la lleva el viento si no hay hechos. Y la otra, la más importante de todas, que yo creo que es lo que hay que buscar en lugar de salir a quemar gasolineras o a quemar metros o salir a destruirle la vida a una persona que tiene una tiendecita en una ciudad y sus niños dependen de eso, o de salir a quemar un monte porque te enfadaste con el gobierno, de ese tipo de actuaciones violentas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la que le da poder a la palabra. Así que ojalá que volvamos otra vez a ese mundo antiguo, al mundo de lo sagrado, a la sabiduría, a esos hombres con barba o mujeres con pelo blanco que tienen el conocimiento de toda la vida, y a esos libros que escribieron nuestros antepasados
donde ellos nos condensaron sabiduría de muchos años, de muchos siglos, incluso de milenios, sabiduría que nosotros desdeñamos para poner a un niño de 16 años en un micrófono a leer un panfleto que probablemente no ha sido escrito por él. Así que, como diría una persona, Leobardo Peña, que me hizo una entrevista sobre la Virgen de Guadalupe, quizás sea el momento del retorno de lo sagrado. Muy buen día.